Una regla fiscal constituye un propósito explícito de mantener la disciplina, sostenibilidad y transparencia de la política fiscal en el corto y largo plazo que se establece en las leyes que gobiernan la política presupuestaria. Las reglas fiscales pueden ser de procedimiento o cuantitativas. Las primeras, por un lado, hacen generalmente referencia a los procesos para la aprobación y ejecución de los presupuestos, así como para la contratación de deuda. Las segundas, por el otro, establecen límites numéricos sobre uno o varios agregados fiscales que deben cumplirse como condición legal. Siendo más precisos, una regla fiscal impone o bien una restricción sobre los procedimientos requeridos para llevar adelante una acción, o bien establece límites numéricos sobre ciertos agregados presupuestarios. En general, las reglas fiscales pueden clasificarse atendiendo al agregado presupuestario al que restringen en los siguientes rubros: déficit público, gasto, ingreso y deuda pública. En la Ley de Disciplina Financiera se clasifican en tres: reglas de balance, reglas presupuestarias y reglas de ejercicio. Las primeras miden a dos tipos de balance. Por un lado, el balance presupuestario, que abarca a todos los ingresos propios, participaciones, aportaciones y el ingreso transferido vía convenios específicos con la Federación, a todo el gasto etiquetado y no etiquetado y el financiamiento neto. Por el otro, el balance presupuestario de recursos disponibles, que solo considera los ingresos de libre disposición, es decir, los ingresos propios, las participaciones y el gasto que se paga con estos recursos, incluido el financiamiento neto, que se paga con fuente de recurso no etiquetado. Los dos tipos de reglas restantes son aplicadas en la elaboración y durante el ejercicio del presupuesto. Entre ellas podemos destacar a las restricciones para incrementar el gasto en servicios personales durante el ejercicio, a la obligación de reintegrar los recursos derivados de transferencias federales etiquetadas al final del ejercicio y, con ciertas excepciones, al mecanismo de ajustes al gasto derivado de caídas en los ingresos, a la obligación para los estados y municipios de tener control de sus nóminas y, en el caso de los subsidios que un gobierno estatal o municipal otorgue, la necesidad de identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal, así como la temporalidad de su otorgamiento, entre otras. En suma, estas últimas son las reglas o candados que permitirán que la forma en que los entes públicos gestionan sus finanzas sea la más adecuada para mantenerlas sanas y en orden. La regla de oro en las finanzas públicas, como se refleja en una gran diversidad de legislación desde diferentes países en la materia, establece que la deuda solo puede ser utilizada para inversión pública productiva que genere directa o indirectamente un beneficio social, es decir, que el Estado tiene derecho a estar en déficit mientras financia inversiones públicas, porque es legítimo que el coste de una inversión se reparta a lo largo del periodo que vaya a utilizarse. Esto es así porque, en pura teoría económica, un déficit por inversiones no afecta a las generaciones futuras, ya que éstas serán beneficiarias de las infraestructuras construidas, como son las carreteras, los puentes, los hospitales, las escuelas y los equipamientos realizados cuando su finalidad específica sea la construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición de los bienes de dominio público, la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público o la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico. La regla, por tanto, fomenta la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues implica que el destino que se le dé a la deuda adquirida debe aportar un beneficio que justifique el gasto que genera la inversión, además de su costo financiero. Por ello, idealmente cada nuevo endeudamiento debe vincularse con una inversión rentable que de alguna manera genere la fuente de pago del futuro. Esto garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. El balance presupuestario o balance fiscal es una herramienta de medición presupuestaria que permite comparar los ingresos de un gobierno con los gastos que tiene. Cuando dentro de un año, en el caso de los presupuestos anuales, los primeros superan a los segundos, se dice que hay un superávit fiscal, mientras que por el otro, cuando son los gastos los que superan los ingresos, se está en déficit. El balance presupuestario de un ente público, por tanto, es la diferencia entre la magnitud de sus ingresos y el gasto que realiza, para saber si éste está cubriendo sus necesidades con los recursos que genera, o si por el contrario tiene faltantes que lo llevan a recurrir al crédito en sus múltiples modalidades para poder completar el dinero que necesita para pagar todas sus presiones de gasto del año. La Ley de Disciplina Financiera sobre este particular divide el balance fiscal en dos: balance presupuestario por un lado y balance presupuestario de recursos disponibles por el otro. Recordemos que, en el caso de los estados y los municipios en México, existen dos vías principales de ingresos. La primera son los ingresos de libre disposición, como los define la ley,
y los segundos son los ingresos derivados de transferencias federales etiquetadas. En el caso de los primeros, se cuentan los ingresos que los propios estados y municipios recaudan, es decir, sus ingresos propios, así como también los ingresos que reciben de la Federación vía el ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación, que constituye a las participaciones federales. Los segundos son recursos que la Federación igualmente envía a los estados y a los municipios, pero tienen un fin específico, es decir, están etiquetados. Estos recursos se entregan a través de los diferentes fondos de aportaciones del ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación y mediante convenios específicos de otros ramos, como el caso del ramo 11 Educación, el ramo 12 Salud o el ramo 23, por mencionar algunos. Si observamos el comportamiento del gasto de muchos estados y municipios en el pasado, se podría pensar que estaban sus balances en equilibrio porque si bien por el lado del gasto de libre disposición tenían más erogaciones que ingresos, es decir, estaban en déficit, por el lado del gasto etiquetado, como requiere de diversas condiciones específicas para poder gastarse, estaban en superávit. Al juntar todos los ingresos y todos los gastos en un solo balance, esto no podría apreciarse fácilmente. Por ello, es necesario poder medirlos de forma separada, ya que esto nos permite conocer la situación real de las finanzas de un estado o municipio. Finalmente, es importante mencionar que la ley establece que los presupuestos deben contribuir al equilibrio, esto es, que en ambos balances los ingresos contando al financiamiento neto sean al menos iguales o mayores que los gastos que se realizan, sin contar las amortizaciones de la deuda. Sin embargo, la propia ley también prevé posibles excepciones a ello. 1. En el caso en que exista una caída de la economía nacional de tal magnitud que no permita que las participaciones federales se entreguen completas. 2. Si existe un desastre natural tan grande que haría que la reconstrucción de los daños que genere sea muy cara, por lo que no alcanza el presupuesto para ello. O 3. Si se tiene la necesidad de prever el costo de alguna medida de política fiscal que vaya a mejorar ampliamente el balance en el largo plazo. En estos casos, el Estado o municipio que se encuentre en esta situación deberá exponer la justificación para ello, revelar el monto de la desviación y las fuentes del financiamiento de este desbalance, señalar las medidas y el tiempo que se requiere para regresar al equilibrio y tendrá que informar a su Congreso cada trimestre sobre todo lo anterior.